Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a UML y si no has visto mi video UML Introducción, te dejo el enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre el diagrama de estados. Comencemos. El objetivo es explicar qué es un estado, cómo se representa y qué reglas se aplican para crear diagramas de estados. Los temas que veremos son qué es un estado, su representación y por medio de un ejemplo hablaremos sobre transiciones, variables de estado y actividades, subestados, estado histórico superficial y profundo, para concluir con un breve resumen. Primero trataremos de definir qué es un estado. Un estado es una situación o modo de estar de un objeto cuya condición está sujeta a cambios. Entonces, un diagrama de estados muestra los estados en que puede encontrarse un objeto. Por ejemplo, nosotros como persona pasamos de ser un bebé a un niño, a un adolescente, a un adulto y a un anciano. Un foco de prendido a apagado y viceversa. Un elevador de estar en reposo a subir o bajar. Todos estos son estados. Y en un diagrama UML, el estado del objeto se representa con un rectángulo de esquinas redondeadas dividido en tres secciones. La primera sección indica el nombre del estado. En la segunda sección, las variables relacionadas con el estado del objeto. Y en la tercera sección se indican las actividades que se realizan cuando el objeto se encuentra en este estado. Estas actividades por lo general corresponden a tres tipos. Entrada, ¿qué actividades ocurren cuando el objeto recién adquiere el estado? Hacer, ¿qué actividades ocurren cuando el objeto se encuentra en el estado? Salir, ¿qué actividades ocurren cuando el objeto está dejando el estado? Como mencionamos, estos son los tres tipos principales, pero podría haber otros tipos, como por ejemplo, ayuda. Además, el diagrama de estados también muestra un punto inicial representado por un círculo relleno, un punto final representado por un círculo relleno rodeado por otro círculo y líneas continuas con punta de flecha entre estados que indican transición de un estado a otro y su flujo. Ahora bien, ¿cómo se usan todos estos elementos y cómo deben ser interpretados en un diagrama de estados? Para responder esta pregunta, nos apoyaremos en el ejemplo de un cajero automático bajo los siguientes supuestos. Inicialización. Es el estado que adquiere el cajero automático una vez encendido. En espera. Es el estado en que se encuentra el cajero automático cuando no está siendo utilizado por un cliente. Operación. Es el estado en que se encuentra el cajero automático cuando está siendo utilizado por un cliente. Tiempo agotado. Es el estado que adquiere el cajero automático cuando durante el estado de operación el cliente no ha interactuado, presionado alguna tecla, con el cajero automático por un lapso de 20 segundos. Apagado. Es el estado que adquiere el cajero automático una vez apagado. Transiciones. En cualquier diagrama de estados, la transición de un estado a otro se puede dar en cuatro formas: por un suceso y una acción relacionada, por la finalización de una actividad o por una condición de seguridad. En nuestro ejemplo, los sucesos de encender, insertar tarjeta, terminar, confirmar tiempo y apagar son sucesos que provocan la transición de un estado a otro y son conocidos como transiciones desencadenadas. Estos sucesos deben indicarse cerca de la línea de transición correspondiente. Ahora bien, en nuestro ejemplo no contamos con un caso de un suceso asociado a una acción, pero si se llegara a presentar, la forma de representarlo es poniendo el suceso más una diagonal más la acción asociada, e igualmente indicándolo cerca de la línea de transición. Cuando la transición de un estado a otro se da por la ejecución de una actividad, no por un suceso, se le conoce como transición no desencadenada. En nuestro ejemplo, la transición entre los estados inicialización y en espera es un ejemplo de transición no desencadenada. E incluso puede observar en el diagrama que la línea de transición no cuenta con ninguna descripción de cómo se origina, como si debe hacerse en una transición desencadenada. Por último, la condición de seguridad, y como su nombre lo indica, es una condición que debe cumplirse para que se haga la transición de un estado a otro. En nuestro ejemplo, la transición del estado operación al estado tiempo agotado se da cuando el cliente que insertó su tarjeta no ha interactuado
presionando una tecla por un lapso de 20 segundos con el cajero. También la condición de seguridad entre el estado tiempo agotado y en espera se da cuando la persona no confirma que quiere más tiempo después de 10 segundos. Variables de estado y actividades. Las variables de estado las podemos entender como variables que para el objeto tienen relevancia en los diferentes estados que asume el objeto. En nuestro ejemplo son 4: fecha, hora, tarjeta y cronómetro. Y los valores que tendrán cada una de estas variables dependerá del estado en que se encuentre el objeto y la acción que esté realizando. Ahora bien, si vemos cada uno de los estados de nuestro ejemplo, podemos ver que se indican las variables y la forma como obtienen su valor, además del tipo de actividad y la actividad en sí misma. Confío que con lo que hemos explicado anteriormente no sea necesario explicar aún más, pues tanto las variables como las actividades son muy descriptivas por sí solas. Pero también habrá notado que tanto en el estado operación como en el estado tiempo agotado hay una pequeña figura de transición de estados en la parte baja. Pues bien, antes que nada quiero aclarar que esta no es parte de la simbología de UML para hacer referencia a subestados, estados dentro de un estado. En todo caso, UM les recomendaría hacer el diagrama de subestados correspondiente dentro del estado o hacer uso del estereotipo subestado y diagramarlo de forma separada. Primero por cuestiones de espacio y después por hacerlo más didáctico, me pareció mejor colocar un mini diagrama de estados para hacer notar que ese estado cuenta con subestados. Hecha esta aclaración, continuemos con nuestro ejemplo. Como comentábamos, el estado de operación y el estado tiempo agotado son estados que cuentan con subestados y son conocidos como estados compuestos. Si analizamos el estado de operación, podemos ver que hay un primer grupo de subestados formado por los estados seleccionando y proceso, y su funcionamiento es realmente muy simple. Cuando la persona selecciona una opción, consulta de saldo, retiro, transferencia, etc., el cajero automático ejecuta el proceso correspondiente y regresa el control al cliente para que realice una nueva operación, incluyendo la de determinar lo que originaría la transición al estado en espera. Y el segundo grupo de subestados, formado por incrementar cronómetro y actualizar cronómetro, lo único que hace es estar incrementando y actualizando su valor en la variable cronómetro, porque como lo explicamos antes, si el cliente no tiene interacción con el cajero automático en un lapso de 20 segundos, se cumplirá la condición de seguridad, lo que originará la transición al estado de tiempo agotado. También habrá notado que estos dos grupos de subestados están separados por una línea discontinua. Esto nos indica que ambos grupos de estados están ejecutándose al mismo tiempo. Son concurrentes entre sí y son conocidos como subestados concurrentes. Y de forma individual, cada grupo de subestados son conocidos como subestados secuenciales porque un subestado sigue al otro en una secuencia. El estado tiempo agotado también tiene subestados concurrentes. El primer grupo lo que hace es mostrar un mensaje al usuario preguntando si requiere más tiempo. De no recibir confirmación antes de los 10 segundos, se hará la transición al subestado tragar tarjeta por la condición de seguridad y hará la transición al estado en espera. Pero en caso de que el usuario confirme que requiere más tiempo, la transición se hace al estado de operación. ¿Y qué quiere decir esa H encerrada en un círculo? Antes que nada, a esta H encerrada en un círculo se le conoce como estado histórico. Y lo que indica es que se recuerda el estado activo cuando el objeto trasciende. En otras palabras más simples, simplemente recuerda cómo estaba antes de trascender a otro estado. Por ejemplo, imagine que usted está en el estado de operación, selecciona transacción internacional, indica país, banco, cuenta, monto, descripción y fecha de aplicación y se distrae por 20 segundos. Por la condición de seguridad, entonces se trasciende al estado tiempo agotado. Se muestra el mensaje de confirmación
usted confirma que sí requiere más tiempo y se trasciende al estado de operación. Pero todos los datos que ya había capturado ya no están. Es más, ni siquiera está en la opción de transacción internacional. Esto es, en esencia, lo que indica el estado histórico, que se garantice el recuerdo de la situación anterior antes de trascender a otro estado. Ahora, cuando un estado histórico recuerda a los subestados en todos los niveles de anidación, el estado histórico es profundo y se representa con el mismo círculo con una H en su interior, pero agregándole un asterisco. Si solo recuerda el subestado principal, el estado histórico será superficial, como lo dijimos anteriormente, se representa con un círculo con una H en su interior, como en nuestro ejemplo. Y el segundo grupo de subestados, formado por incrementar cronómetro y actualizar cronómetro, funciona de forma idéntica a la del estado operación. Incrementa y actualiza el valor de la variable cronómetro porque, como lo explicamos antes, si el cliente no confirma que requiere más tiempo en un lapso de 10 segundos, se cumplirá la condición de seguridad, lo que origina la transición al estado de en espera. Como lo he comentado en otros videos de esta serie, los ejemplos como los hemos presentado cumplen con una función didáctica con el objetivo que se entiendan los conceptos y es más que evidente que nuestro ejemplo de un cajero automático está muy lejos de lo que hace un cajero automático en la actualidad e incluso de sus funciones más básicas, pero fue suficiente para explicar los diagramas de estados. Si ustedes quieren, en un video futuro podríamos hacer un video con un ejemplo más real para ver cómo podemos aplicar todos estos conceptos. Hazme saber tu opinión en los comentarios y alguna sugerencia de qué podríamos sistematizar. Una tienda online, un café internet, una contabilidad, etcétera. En resumen, podemos destacar dos afirmaciones principalmente. Un diagrama de estados se enfoca en los cambios de estados de un solo objeto. Un diagrama de estados muestra las condiciones bajo las cuales un objeto hace una transición de un estado a otro, así como las actividades que se llevan a cabo en cada estado. Hemos concluido este video UML diagrama de estados. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video, UML diagrama de secuencias. ¡Hasta pronto!